El susurro de la fe. La penumbra cubría la ciudad como un manto de incertidumbre. Las luces de las calles titilaban, desafiando la oscuridad, mientras los pocos transeúntes que quedaban apresuraban el paso, deseosos de llegar a la seguridad de sus hogares. Era una noche como cualquier otra, pero algo en el aire advertía que estaba a punto de suceder algo que cambiaría vidas. En una pequeña casa en las afueras, rodeada de árboles que se mecen al ritmo del viento, Samuel se encontraba en su estudio, sumido en pensamientos profundos. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos, con títulos que reflejaban una vida de devoción y estudio. Pero aquella noche, su corazón estaba inquieto, atrapado en un dilema que no sabía cómo resolver. Pasaron los días, y Samuel se sumergió más y más en la oración, esta vez de una manera diferente. Ya no se preocupaba por las palabras correctas o las fórmulas sagradas. Simplemente hablaba con Dios, a veces en voz alta, otras en un susurro casi inaudible. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, su fe estaba volviendo a ser real. Pero no todo fue fácil. La oscuridad que había sentido antes no desapareció de inmediato. Hubo noches en las que se sentía tan lejos de Dios como siempre, pero algo lo mantenía firme. Recordó las palabras de Santiago: la oración sin fe es inútil. Sabía que tenía que seguir adelante, incluso cuando su fe flaqueaba. Una tarde, mientras caminaba por el bosque cercano a su casa, Samuel se detuvo junto a un pequeño arroyo. Se arrodilló y, mirando el agua que fluía, se encontró hablando de nuevo con Dios. «No entiendo por qué permites que mi fe se debilite», dijo, «pero sé que estás aquí. Ayúdame a confiar en ti, incluso cuando no puedo sentir tu presencia». Samuel había dedicado su vida a la oración, a una fe que no solo lo guiaba, sino que también lo sostenía en los momentos más oscuros. Pero últimamente, sus oraciones habían sido mecánicas, repetitivas. Se había dado cuenta de que estaba cayendo en la trampa que tanto había predicado en contra, la de la repetición vacía. Su mente vagaba durante las oraciones, y aunque sus labios pronunciaban palabras sagradas, su corazón estaba lejos, perdido en una maraña de dudas. «¿Dónde estás, Dios?», susurró en la soledad de su estudio. «¿Por qué no te siento? ¿Por qué mis palabras parecen rebotar contra un cielo de hierro?». La sensación de hipocresía lo atormentaba. Había enseñado a otros sobre la importancia de la sinceridad en la oración, sobre la necesidad de hablar con Dios desde el corazón, y no simplemente repetir frases sin sentido. Sin embargo, allí estaba, atrapado en la misma red de la que había advertido a otros. Esa noche, decidió hacer algo diferente. Abrió su Biblia y se dejó guiar por las historias de aquellos que, como él, habían buscado a Dios con desesperación, enfrentando sus propias dudas y miedos. Se encontró leyendo la historia de Ezequías, el rey que, ante una amenaza insuperable, había extendido una carta ante el Señor y había orado con todo su ser, confiando en que Dios lo escucharía. La historia lo conmovió profundamente. Sintió que las palabras de Ezequías resonaban en su propio corazón. Ezequías no había caído en la trampa de la repetición vacía. Había orado con fervor, con fe, y Dios había respondido. Inspirado, Samuel cerró los ojos y dejó que su mente viajara a través del tiempo, imaginando la escena. Vio a Ezequías, solo en su templo, con el peso de una nación sobre sus hombros. Sintió el temor en su corazón, pero también la certeza de que estaba haciendo lo correcto al llevar su caso ante Dios. Samuel abrió los ojos y se dirigió a su pequeño altar. Se arrodilló, no con las palabras vacías que había pronunciado tantas veces, sino con el corazón desnudo. «Dios», susurró, «sé que me escuchas.
sé que estás aquí, aunque no pueda verte ni sentirte como antes. Ayúdame a encontrar el camino de vuelta a ti». Las palabras salieron de su boca, sinceras, llenas de la desesperación y la esperanza que había sentido mientras leía sobre Ezequías. Mientras oraba, sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Era como si una bruma se levantara lentamente, dejando entrar la luz. De repente, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era una respuesta clara a sus preguntas, pero era suficiente. Era como si Dios le estuviera diciendo que no necesitaba entender todo, solo confiar. A partir de ese día, Samuel comenzó a notar pequeños cambios en su vida. Empezó a sentirse más conectado con Dios, no a través de grandes revelaciones, sino en los detalles cotidianos. Encontraba consuelo en las Escrituras y en su tiempo de oración. Sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer, pero ya no se sentía tan perdido. El punto de inflexión llegó una noche, cuando Samuel recibió una llamada de una amiga cercana, Ana. La voz de Ana estaba llena de angustia. Su hijo estaba gravemente enfermo y los médicos no podían hacer nada más. «No sé qué hacer, Samuel», lloró ella. «He orado y orado, pero no siento que Dios me escuche». Samuel escuchó en silencio, sintiendo el dolor de su amiga como si fuera el suyo propio. «Ana», dijo finalmente, «a veces Dios parece estar en silencio, pero eso no significa que no nos escuche. Debemos confiar en que Él está con nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros». Ana lloró más fuerte al otro lado de la línea, y Samuel supo que tenía que hacer algo más. «Voy a orar contigo», dijo, «pero no será una oración de desesperación, será una oración de fe». A lo largo de los años, Samuel había aprendido que la oración no era solo para pedir cosas, sino para alinearse con la voluntad de Dios. Recordó las palabras de 1 Juan: «Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye». Sabía que no podía prometerle a Ana que su hijo se recuperaría, pero podía prometerle que Dios estaba con ellos. Esa noche, Samuel y Ana oraron juntos, no con palabras grandilocuentes o repeticiones vacías, sino con una sinceridad y fe que Samuel no había sentido en mucho tiempo. A medida que oraban, sintió que Dios los envolvía con su amor, dándoles paz en medio del caos. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. El hijo de Ana mejoró lentamente, contra todo pronóstico, y aunque todavía estaba lejos de estar completamente sano, Ana sentía que Dios había respondido a sus oraciones. Una tarde, mientras Samuel estaba sentado en su estudio, recibió una carta. Era de Ana. Al abrirla, encontró una nota escrita a mano en la que Ana le agradecía por estar a su lado durante ese tiempo tan difícil. «Samuel», escribió, «no sé qué habría hecho sin ti. Tu fe me sostuvo cuando la mía estaba a punto de desmoronarse. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí». Samuel sintió una mezcla de humildad y gratitud. Sabía que no había hecho nada especial, solo había sido un instrumento en las manos de Dios. Pero esa carta le recordó que la oración, cuando se hace con fe y sinceridad, tiene el poder de cambiar vidas. Con el tiempo, Samuel se dio cuenta de que su propia fe había sido fortalecida a través de esa experiencia. Ya no sentía la necesidad de orar con palabras vacías. Había aprendido a confiar en Dios incluso cuando no entendía sus caminos. Unos meses después, Samuel se encontró con otro desafío. Una joven llamada María, que había asistido a una de sus conferencias sobre la oración, se le acercó con una mirada de desesperación. «Samuel», dijo con voz temblorosa, «mi vida se está desmoronando. He perdido mi trabajo, mi relación se ha roto y no sé a dónde acudir. He orado, pero no siento que Dios me escuche». Samuel la miró con compasión.
recordando sus propios momentos de oscuridad. Sabía que María necesitaba más que palabras de consuelo. Necesitaba sentir la presencia de Dios de una manera real. María, dijo suavemente, sé que estás pasando por un tiempo difícil, pero quiero que sepas que Dios no te ha abandonado. A veces, cuando todo se derrumba, es porque Dios está preparando algo nuevo. No te desesperes, sigue orando, sigue confiando. María asintió, pero Samuel pudo ver la duda en sus ojos. Sabía que las palabras no serían suficientes. Necesitaba una prueba tangible de que Dios estaba con ella. Quiero que hagamos algo juntos, dijo Samuel. Quiero que escribas en un papel todas las cosas que te preocupan, todas las cosas que has perdido. Luego, quiero que escribas 10 razones por las que crees que Dios debería responder a tus oraciones. María lo miró confundida, pero asintió. Pasaron unos minutos en silencio mientras María escribía en su libreta. Finalmente, levantó la vista. He terminado, dijo con un suspiro. Ahora, continuó Samuel, quiero que leas esas razones en voz alta y que le pidas a Dios que te ayude a ver si realmente necesitas esas cosas o si hay algo más que Él quiere darte. María comenzó a leer, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. A medida que hablaba, Samuel pudo ver cómo su rostro cambiaba, cómo una nueva comprensión comenzaba a nacer en su corazón. Cuando terminó, se quedaron en silencio por un momento. María, dijo Samuel finalmente, Dios no siempre responde de la manera que esperamos, pero siempre responde de la manera que necesitamos. Confía en Él y en su plan para ti. María asintió, y por primera vez en mucho tiempo, Samuel vio una chispa de esperanza en sus ojos. Los meses pasaron, y aunque la vida de María no se resolvió de la noche a la mañana, ella encontró una nueva fuerza en su fe. Volvió a ver a Samuel varias veces, cada vez más segura de que Dios estaba guiando su camino, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, llegó el día en que Samuel recibió una llamada de María. Samuel, dijo con emoción, Dios ha respondido. He encontrado un nuevo trabajo, uno que nunca habría considerado antes, pero es perfecto para mí. Y he conocido a alguien que me ha mostrado un nuevo tipo de amor, un amor que creo que solo podría haber venido de Dios. Estoy tan agradecida por tu apoyo y por haberme ayudado a encontrar mi fe de nuevo. Samuel sonrió, sintiendo una profunda gratitud en su corazón. Sabía que no había sido él quien había obrado esos milagros, sino Dios. Pero se sentía honrado de haber sido un pequeño instrumento en sus manos. Esa noche, mientras se arrodillaba para orar, Samuel no sintió la necesidad de decir muchas palabras. Simplemente cerró los ojos y dejó que su corazón hablara. Sabía que Dios estaba allí, escuchando, como siempre lo había hecho. Y en la quietud de esa noche, en la oscuridad de su estudio, Samuel sintió una paz que iba más allá de las palabras. Sabía que, a pesar de las dudas y los desafíos, su fe había sido renovada. Y mientras el mundo seguía girando, él permanecía firme, confiando en que Dios siempre estaba a su lado, guiándolo, fortaleciéndolo y mostrándole el camino hacia una fe más profunda y auténtica.